Vamos a hablar o a comentar el dato de empleo de Estados Unidos que está creando polémica, ¿cierto? Que ha estado un poco ahí también en discusión respecto de su metodología de cálculo. Y entonces vamos a comenzar con Daniel Zapata, que es el que nos va a dar de pronto una visión más amplia del tema. Y ya seguimos con la conversación. Dani, comienza. Juan, ¿cómo vamos, Dani? Bueno, aquí hay algo que hay que tener siempre en mente y es el enfoque a la inversión. Y uno de los datos más importantes que debemos estar vigilando en el momento de nosotros entender el contexto económico es la cifra de empleo. En este caso, pues vamos a mirar el lente más importante, sin ser simplista, del mercado, que es de Estados Unidos. Acá hay que tener cierto cuidado. ¿En qué sentido? Primero, hubo un cambio de metodología. Entonces, vamos a estar hablando aunque las cifras aparenten ser buenas, si en este momento utilizamos las mismas cifras, la misma metodología del año pasado, pues la comparación no sería muy buena. Hay que entender que el crecimiento del mercado del empleo en Estados Unidos es algo mixto. ¿Y a qué me refiero con que sea mixto? Vamos a observar mes tras mes que hay cifras positivas como negativas. Vamos a observar que si hay un dato que es bastante impactante, es que el año 2025 fue el año de peor comportamiento desde el 2020. E incluso si nosotros excluimos la crisis del 2008, es el peor año, este 2025, desde el 2003. Y en específico, el mes de octubre fue el peor mes desde finales del 2020. Aquí la pérdida del empleo fue muy significativa. Tuvimos una pérdida de 173.000 empleos. Entonces, en ese sentido, observemos que esas cifras nos hablan que la contracción de la economía de Estados Unidos es algo ya plausible. En el rango de desempleo, que hay algo muy importante y es que se está fluctuando entre el 4.3% y el 4.6%. El rango de equilibrio está como límite hacia el lado ascendente en 4.5 puntos. Entonces, miremos que incluso ya se llegó a sobrepasarlo en ese rango meta. Y lo que preocupa más a los inversionistas y a los economistas de Estados Unidos es que el rango de aumento salarial es apenas del 3.5. Si nosotros deflactamos ese crecimiento del rango salarial de los empleados en Estados Unidos, es inferior a un punto. Entonces, ese ritmo de crecimiento del poder adquisitivo de la economía más consumista del mundo está muy lento en comparación a la pospandemia. ¿Qué se salva acá? Hay que observar que hay sectores que son resilientes y sectores ganadores. Los sectores que están ganando en este momento son los sectores de salud y de asistencia social, y también resiste el sector de ocio y turismo. Los sectores que más están viendo afectados son los de manufactura, transporte y logística. Y al mismo tiempo también vamos a observar un impacto muy fuerte sobre el nivel de empleo público. Aquí hay una caída del 9% y esto se va muy de fondo, sobre todo con las políticas del Dodge. Y aquí también hay que tener algo muy en cuenta y es que todo este impacto se está observando por el efecto de la IA. La IA está afectando sobre todo esos empleos que se llaman de empleado junior o en primer empleo, debido a que son tareas un poquito más repetitivas, más mecánicas, y la IA está ya atacándolo totalmente. Y también hay que tener algo muy en cuenta y son los aranceles. Este asunto sobre la desconfianza del mercado no permite que las empresas tengan tranquilidad para crecer y al mismo tiempo tener más nivel de enganche laboral. Entonces, ahí les dejo un contexto amplio sobre esto y ya para acercarnos un poco más al tema de inversión con respecto a este dato. Gracias, Dani, por ese contexto, me pareció muy bacano. No sé si tiene, bueno, sí, sí tiene relación completamente lo que pasó justamente hoy, de la noticia de la Corte Suprema sobre el fallo al tema de los aranceles allá en Estados Unidos. Según entiendo, con base a eso, Trump como que va a decretar un arancel común para todo el mundo. No sé si es verdad o no, no lo tengo muy claro todavía, Sí, ya quedó el pero 10%. siendo de esa forma, digamos que es una buena noticia en cuanto a certidumbre, tanto en el mercado interno de Estados Unidos, todos esos sectores, los mencionaba Dani, fueron los más perjudicados pues como con la decisión.
pero también hacia afuera. Yo creo que esa certidumbre pues, nos sirve a todos. No sé qué consideran ustedes. A mí como inversor pues, me genera como A mí en agrado. el corto plazo me gusta, es una noticia alcista. Sin embargo, en el largo plazo la desconfío, porque vos sabes que hoy nos dicen, listo, 10% para todos, pero el equipo jurídico de Trump debe estar buscando cómo revertir ese fallo, Ok, ¿cierto? Porque a nivel geopolítico, Estados Unidos está en la posición que está obligada a atacar a China. Entonces ellos no van a dejar ese 10% para la China. De más que para el resto del mundo sí, pero para la China en específico, no. Pero, Y la cadena de valor en sí es China-Estados Unidos. Diría que el 90% de las empresas de bolsa, esa es la cadena de valor. Entonces, para largo plazo no creo que eso se quede al 10%. yo, No, no lo veo posible. yo estuve escuchando que en Estados Unidos incluso el gobierno Trump ha perdido cierta popularidad. No, no estoy allá, ¿cierto? Eh, pero pues que más o menos es como lo que han recogido algunas estadísticas de cierto nivel de pérdida de popularidad debido precisamente a que es que estos aranceles han generado una pérdida de empleo en ciertos sectores y como sectores como manufactura, por ejemplo, en transporte y pues también decían que hay unos que no han perdido, pero que precisamente son aquellos sectores en los que no se les ha nos impuesto afecta eso. aranceles. Exacto, que toda esta movida arancelaria no los ha afectado. Entonces que ven una lógica entre pérdida de empleos en sectores que sí afectan los aranceles porque afecta el costo de los insumos o afecta en general el margen comercial y los que no han sufrido aranceles, pues que no se ven afectados. Y allí, pues, por ejemplo, en estos días veía un video muy interesante que hablaba un poquito de la sanidad en Estados Unidos, que no se veía afectada. Entonces, pues digamos que allá en Estados Unidos uno sí percibe pues como una discusión muy grande respecto de esos aranceles. Lo que sí ha demostrado la estrategia Trump, más allá de que sea moral o inmoral, ¿cierto? Es que sí ha sentado a negociar a mucha gente y se ha sentado a negociar con socios comerciales, con personas que tal vez con los que tenían ciertas desventajas, pero que es que la misma arquitectura de Estados Unidos ha sido así, es decir, la misma arquitectura económica de Estados Unidos ha sido de tener una divisa fuerte, perderla como esa potencialidad exportadora y más bien volverse importadores. Eso ha sido un modelo económico. Y pues uno ve que definitivamente Trump no le gusta y está en pos de bajar el poder del dólar y volver a Estados Unidos una potencia manufacturera y exportadora. Pero, entonces aquí empieza el pero. ¿Cierto? Lo que dicen es, esa política no se ha visto, al menos reflejada en lo que va el periodo. Uno dice, bueno, pues que apenas está empezando, vale, listo. Pero pues igual es que las personas de a pie en la economía van sintiendo la pérdida de empleo, ya sea parcial o total, etcétera. Pero fíjese y a mí pues me gustó mucho esa introducción de Dani, esa contextualización, pero fíjese entonces que si uno habla de que ya estamos en una parte de contracción que lo dijo Dani, pues es que ya un dato de empleo disminuyendo no es tan, no es tan apetecido, es decir, puede haber un momento en el que un dato de empleo disminuya y los especuladores digamos, bueno, esto es interesante desde las de expectativas de lo que puede pasar, pero es que en una fase en la que demostrar una disminución del empleo, ya lo pone a uno no a querer especular, sino a querer proteger. Es decir, a querer buscar cómo disminuir el riesgo que representa una economía que tal vez estaba muy sobrecalentada y que viene con un guayao, ¿cierto? Con una resaca desde pandemia, es decir, una resaca post-pandemia. No sé, creo que es muy mal timing en términos de ciclo económico este dato, pero que también pues es que es una política que apenas está empezando Y a Juan, de implementar. hecho, comparto totalmente lo que estás contándonos del timing, porque se supone que estamos en los dos primeros años del ciclo presidencial. Deberíamos estar en expansión, pero el asunto de los aranceles ha cambiado el mercado. Entonces, muy probablemente lo que va a pasar es que este periodo Trump no tenga
ciclo de expansión, claro. Porque mira que el mercado crece, pero crece 2, 3 meses. Y de ahí se contrae y descuenta todo el crecimiento. Desde esa perspectiva, sí pienso que esos aranceles no contrastan, por ejemplo, también el efecto de la IA que les comentaba al inicio. Se puede ser un país muy manufacturero, producir, pero si esos empleos de enganche, la IA ya los está ejecutando, gran parte del mercado se va a quedar, del mercado laboral se va a quedar por fuera. Y esas cifras no le van a dar confianza al mercado. Y tengamos en cuenta que esos juniors son personas que consumen y consumen los bienes y servicios de las mismas empresas de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde la máquina te puede producir lo que vos quieras, pero no te va a comprar nunca algo. Entonces, esas dos variables no se ayudan entre sí. Pues uno, es que hay muchas cosas por revisar, ¿no? Uno ve que la inversión de riesgo es una inversión liquidez dependiente. Es decir, uno está más pendiente de si va a haber liquidez o no va a haber liquidez para ver si al fin y al cabo se va a invertir en riesgo o no se va a invertir a riesgo, se va de pronto a unos mejores refugios, ¿cierto? A mercados un poco más seguros, hablemos de refugio. Em, pero pues uno dice con esta movida del desempleo, pues de la baja del dato del empleo, el ciclo en el que estamos y la Fed con su política en la que está, pues ya hablamos de Powell, entonces uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto entonces el mercado de riesgo en este momento en realidad es una oportunidad? ¿Vos qué pensás, Dani, ahí al respecto? ¿Cómo podemos tomar el mercado de riesgo? Puede ser acciones, puede ser, por ejemplo, cripto. Entonces, ¿uno qué puede esperar en este momento de lo que vaya a pasar y qué acciones debería tomar como inversor? Cuál Dani estabas diciendo, Juan? Los dos, el que quiera. Porque a ver, lo que se menciona mucho como de este tipo de situaciones es los activos de refugio, ¿no? O sea, activos más seguros, bonos, oro. No sé si Bitcoin sea considerado en este punto un activo de refugio contra este tipo No, Bitcoin de... claramente no lo es. ¿Qué decís, Dani? Tienes el micrófono cerrado. Dije lo más inteligente de todo el video y no escuchaste. No, no. La oportunidad para Que, decirlo dos veces más inteligente. que mira que el comportamiento está cíclico. Los que tenían la tesis de que era refugio no los está acompañando para nada en este momento. Yo comparto parcialmente, sí, en mi caso, yo sí me roté tácticamente hacia refugio, en específico hacia el oro. Ustedes saben que a mí el tema de renta fija me disgusta bastante. Pues no, el día que ustedes me vengan a comprar, el día que Dani Zapatilla que compró renta fija, no fui yo. De una vez les digo. Sí, Eso es se ya gradúa como tío abuelo. ya. Sí, sí, sí. Pero sí fui migrando prácticamente hacia el oro. Obviamente, hay acciones que yo prospecto incluso hay una que la prospecto a 20 años, pero parcialmente sí la he rotado porque no es el momento para tenerlas. Y probablemente lo que sí haga a mitad de año es aprovechar que descontó Bitcoin, descontó tecnológicas, la mayoría no lo que quisiera, pero sí han ido descontando. Pero sí veo el fin de año descontándolas con más fuerza. Ese yo pienso que es un buen momento para comprar a largo plazo. Pero en este momento, por ejemplo, ¿por qué roté tácticamente al oro? Porque ustedes saben que yo tengo un asunto finalizando este año que quiero una liquidación ahí sustancial. Y pienso que el que me puede proteger el capital en ese momento es el oro. De resto, no veo, porque mercados emergentes lo veo sobrevalorado. Eh, mercado de Estados Unidos lo veo sobrevalorado. Oro está sobrevalorado, pero lleva sobrevalorado 4 años. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la probabilidad de que caiga? Pues espero que menor. Entonces, en ese sentido, sí pienso ir directamente hacia allá. Pues en ese sentido, yo siempre he dicho que yo las caídas de Bitcoin las aprovecho.
y creo que incluso esta caída ha estado muy buena. Probablemente vaya a quedar ahí lateralizando, pues en un rango amplio, pero lateralizando. Y aún así yo creo que es muy buena oportunidad, por ejemplo, para hacer algo como el DCA, ¿no? Es decir, ir comprando de a poco. Entonces a mí personalmente me gusta mucho el panorama para comprar, ¿cierto? En los activos donde de pronto uno quedó atrapado, pues yo creo que toca, si la tesis es fuerte y uno está convencido de esa tesis, creo que toca es aguantar. Pero personalmente yo voy a aprovechar mucho para comprar Bitcoin y tengo que revisar muy bien de nuevamente el mercado de acciones, que creo que ya es hora de que volvamos a revisar algunas acciones. Revisado Rivian, Rivian, sí, la que hablamos el año pasado. ajá, Pero Rian tuvo un buen repunte, como del 70-80%. Ya, Pero creo que ahorita está otra vez en precios, otra vez como de $14, más o menos como a precios de un año. está en $15, está en 15 Ujú. dólares. Pero sí, lo que dice Dani es correcto. Ha estado, desde que la analizamos, ha fluctuado de una manera fuerte, pero si usted se hubiera desentendido el gráfico desde que eso fue 2025 inicios, sí, más o menos. Ujú. desde inicios del 2025, pues hay una rentabilidad interesante, unos 3 4 dólares está por encima de la acción. Ajá. Entonces, A mí me sorprendió, fue gratamente Intel, ¿o qué? Intel. Intel tuvo un repunte como del 120-140%, que no lo Sí, está esperaba. bien arriba, Y pues ¿no? tampoco la tenía en realidad. Sí, yo la saqué el mapa, pero por ahí lo último que supe fue que Taiwan Semiconductor la tenía para adquisición. No he revisado Eso no, si efectuó. eso no fue que el papá Warren le metió y entonces animó el mercado. ¿No fue esa? Yo creo que fue esa. Bueno, en fin, Sí, sí. lo cierto es que yo creo que ya es hora de ir revisando varias tesis que tenemos por ahí y ahora ir estudiando otras porque creo que se vienen buenos precios de entrada. A mí personalmente en Bitcoin, ya saben que el mercado cripto yo sí vivo un poco más pendiente, Bitcoin me parece que están muy, muy buenos precios de compra. Que probablemente baje más, no tengo ningún inconveniente con eso porque yo Pero, quiero el precio más bajo para comprar. De Yo hecho, busco es mira promedio. que era lo que hablábamos hace un año larguito de esa caída de 60.000, ya está eso. Y ojalá, o sea, ojalá pudiera caer a 50.000, porque ahí sí se vuelve, sobre todo con el asunto de la TRM, es la oportunidad de tener ujú. Bitcoin en la mayor capacidad. Sí, y imagínate pues que tanto que se le ha criticado el ciclo de Bitcoin y en estos días revisando la gráfica yo vi pues que esto sigue respetando ciclos, ¿no? Es decir, sino que el próximo capítulo de nosotros va a ser sobre Bitcoin nuevamente. Y yo sigue respetando ciclos, que ya no Esa es hablamos de la ciclos. ambición, Juan, es que siempre hemos dicho que tiene que haber por 8 por 6, cada vez va a ser Ujú. menos, pero Exacto. hay Pero, crecimiento. pero que el comportamiento está siendo cíclico, incluso la gráfica se parece. Entonces yo creo que es bueno momentos para empezar a revisar de ese dinero que uno tiene en liquidez, en dólares, empezar a revisar cómo va a ser su asignación en esta bajada, porque uno ahí es donde definitivamente se hace el capital. Chacho, no sé, algo más que tengamos que decir al respecto. No, señores, Nada que este más. año compren un par de Bitcoins, nada más. Eh, vamos a ver, hombre, si llegamos al 0,01 Bitcoin. Bueno, un Eso, abrazo. Suerte, eso pues, fue todo. muchachos.